Buenos días, Uchi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, Javier. Buenos días a todos y a todas. Bueno, tú estabas hablando de la Cámara de Cuentas. Amigos, ¿vieron lo de Perú? En Perú ya establecieron con las auditorías a las obras realizadas por Odebrecht que hay sobrevaluaciones por más de 3.000 millones de dólares. Y aquí la Cámara de Cuentas lo que está es en subirse sus sueldos y en darse bonos navideños. Claro, le pusieron ahí para eso. Más de 3.000 millones de dólares. Aquí, la Odebrecht, después de que la Procuraduría le firmó un acuerdo comprometiéndose a no someter nunca ante la justicia, la Odebrecht, la justicia nos ha sometido al país en un tribunal internacional reclamando 708 millones de dólares más. Y aquí no queremos averiguar las sobrevaluaciones. En Perú, más de 3.000 millones de dólares en sobrevaluaciones hasta ahora, porque le faltan obras por auditar. Pero las que ya auditaron, porque han tenido 1 año y pico para auditar. Y una auditoría no se lleva tanto tiempo. Sacaron un paquete de las que se han hecho. Aquí hay más de 3.000 millones de dólares en sobrevaluaciones. ¿Ok? Entonces, hay detalles en la prensa. Eso salió en el día de ayer. Yo lo iba a comentar ayer, pero ayer no tuvimos tiempo. Entonces, mientras los órganos, las entidades que están para eso en Perú hacen su trabajo, en Brasil la justicia hace su trabajo. Y acaban de condenar a Luis Ignacio Lula da Silva. Lo habían condenado a 9 años y medio y le agregaron 2 y medio más ayer. No, lo habían hecho antes en el Tribunal de Apelación. Sí, pero que él estaba a 9 y medio. Sí, pero y después, eso es y que después lo pusieron a 12. En el Tribunal de Apelación lo aumentaron a 12 y algo. Y algunos meses, así es. Sí, así. Entonces, en el día de ayer, Lula recibió 2 tablazos. El primero, el fallo del Supremo Tribunal Federal, que decidió que va a ir a prisión, sí, a pesar de que su condena será definitiva después de que pase un proceso de apelación. Sin embargo, cárcel. Y el segundo golpe que recibió ayer mismo, bueno, en menos de 24 horas, el juez Sergio Moro, el famoso juez Sergio Moro, que fue el que inició la investigación del caso Lavallato, ordenó la detención de Lula. Le concedió 24 horas que vencen esta tarde a las 5 sí, para que él se entregue, para no tener que ir a buscarlo preso. Pero si a las 5 de la tarde él no se ha presentado a la policía, será arrestado y entonces lo van a llevar. Lo inhabilitarán para su candidatura. Él es candidato a la presidencia en las elecciones de octubre. No solo candidato, es el candidato con más apoyo popular. Pero ampliamente. En Brasil. Ampliamente. Pero porque, ampliamente. Claro, porque veamos, las encuestas dan como un 36% a Lula. Sí. Y al otro, entre muchísimos. El que está en segundo lugar está como a 15 puntos por debajo de Lula. Exactamente. Entonces, sí, vamos a ver el caso de Lula. Luis Ignacio Lula da Silva fue un presidente muy democrático, que además su gobierno produjo efectos económicos favorables a los más pobres. La cantidad de gente que sacó de la pobreza, los que la calculan con más, de una manera más conservadora, dicen que sacó a 20 millones sí, de seres humanos de la pobreza, pero hay quienes dicen que sacó a 45 millones de personas de la pobreza. Figúrense ustedes, aún en un país tan grande como Brasil, esto tiene mucho impacto. Y por lo tanto él es muy popular.
Ahora, la condena es por corrupción. ¿Cómo qué apellido fue que le pusieron? Moderada o algo así. Pero entonces también por tráfico de influencia y lavado de activos. Y vamos a ver, el acto de corrupción es que él recibió como un regalito de la empresa constructora OAS un apartamento en una localidad playera, valorado en $1.100.000. Ese regalito. Y lo que han determinado los jueces es que a cambio de ese regalito, él le dio muchísimos contratos de obras públicas a esa constructora OAS. La denuncia la hizo un alto ejecutivo de esa constructora sometido por corrupción, por sobornar funcionarios. Y entonces, ese señor, Leo Piñeiro, que era el presidente de la OAS, para que le atenuaran la pena que le iban a aplicar, dijo, bueno, yo estoy dispuesto a hablar. Y entre las perlas que dijo está esa de que ellos le dieron un apartamento a Lula da Silva. Nunca se hizo un documento, no figura como propiedad de él, no. Y no llegó a ocuparlo tampoco. Claro. Sin embargo, los jueces determinaron que sí era para él, que incluso le hicieron remodelaciones para ajustarlo a la familia de Lula. Aunque él no fuera nunca ni tenga papeles, eso fue para él, y a cambio de eso dio contratos. Y por eso está condenado. Entonces, podrá haber sido lo más democrático y lo más eficiente para sacar gente de la pobreza, pero prevaricó, violó la ley. Y justamente están diciendo el PT, el Partido de los Trabajadores, que lidera Lula, que es un juicio político para impedirle ser candidato a la presidencia. Respuesta del juez Yebrán Neto. No juzgamos, lo voy a leer porque es textual y esta palabra pesa cada una de ellas. Oigan esto. No juzgamos al hombre o al personaje, reconocido estadista, sino a quien cometió delito. A ese que estamos jugando. Y dijo que esos crímenes, sin embargo, son más graves por el hecho de que fuesen cometidos por una persona que fue presidente de la República, ya que, según este juez, eso supone una desestabilización del orden democrático. Eso es incontestable. Ese juez está hablando con la verdad. Que haya elementos políticos, uno no lo sabe desde aquí. Bueno, pero sin duda, entonces, y sobre el tráfico de influencia, porque todos estos sobornos de Odebrecht, los presidentes iban donde Lula y de ahí pasaban a Odebrecht, en Brasil. Sí. ¿Verdad? ¿O no era así? Sí, fue entonces, así, una situación realmente lamentable, porque tú estás hablando no solo de un presidente que tuvo ese impacto en Brasil en términos de inclusión social y de fortalecimiento de la economía brasileña, porque recuérdate que en los gobiernos de Lula, desde el 2003 al 2010, Brasil como economía mundial comenzó a jugar un papel muy importante entre otras naciones poderosas en términos económicos en el mundo. Entonces, Brasil, Lula no solo fue un candidato o un político interno con esas condiciones en materia de gestión, sino en materia política y de su trayectoria personal, porque Brasil viene de los más pobres de los pobres, Lula, perdón, viene de los más pobres de los pobres en Brasil, y a partir de esa condición de pobreza,
incluso que no llegó a estudiar, creo que más allá del cuarto de la primaria. Fue un trabajador en el área metalúrgica que fundó el Partido de los Trabajadores y llegó a la presidencia cuando era inimaginable que una persona de extracción social de Lula da Silva en un país como Brasil pudiera llegar a la presidencia. Es decir, su trayectoria personal, su trayectoria política, su gestión desde el gobierno lo hizo ser reconocido como uno de los líderes más influyentes de la región, sobre todo de los líderes de izquierda democrática, más influyentes de la región y del mundo. Por eso uno lamenta situaciones como esta y siempre señala que hay que recordar la necesidad de integrar de manera coherente el ejercicio de la política con la ética. A veces muchos dicen que, bueno, eso es de soñadores, que en la política la ética no vale, sino que hay que ser pragmático y hay que ver hasta dónde se avanza. Pero yo creo que una de las lecciones más claras que quedan con todos estos casos a partir de lo de Odebrecht es este tema. Sin duda el tema de la política está influyendo. Claro, Lula es el candidato más popular ahora mismo. Hay cuestiones que tú dirías, bueno, pero llaman la atención, por ejemplo, el tema de la selectividad, en el sentido de que tú tienes ahí a un presidente que es Michel Temer, que tiene acusaciones serias de corrupción en Brasil y sus casos no terminan de ser conocidos o sometidos a la justicia como tiene que haber sometido a Dilma Rousseff. Se le hizo un juicio político y se le destituyó y tiene menos señalamientos y acusaciones que el actual presidente de Brasil. Y claro, llama la atención todo el tema de la celeridad con que se ha pretendido que Lula sea enviado a la cárcel. Son elementos que ponen a dudar y pueden hacer ver que hay una situación, una influencia política detrás de todo este proceso, sin que se desconozca que hay las razones como para que la justicia actúe. Pero hablando del componente político, Uchi, las implicaciones que va a tener esto pueden ser muy graves para Brasil. En estos momentos hay un grave vacío político, no se sabe. Todavía los cercanos a Lula están apostando de que él pueda ir, pero va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que él pueda atravesar las distintas barreras, porque tiene esa barrera o ese impedimento judicial, que a lo que se apuesta es a que el proceso se alargue, porque muy posiblemente otro de los recursos ahora es que la defensa de Lula envíe otra vez al Tribunal Supremo Federal de Brasil un recurso donde diga que hay una inconstitucionalidad en el hecho de que un acusado, sin que el proceso concluya, sea encarcelado. Entonces, muy probablemente este recurso, y además no se ha conocido el fondo, como tú señalabas. Exacto. El fondo está por conocerse. Bueno, se está apostando en apelación, exactamente, en apelación. Se está apostando a eso, pero ese es un obstáculo. El otro obstáculo es que el Tribunal Supremo Electoral en Brasil también tiene que decidir si acepta o no la candidatura de Lula. Pon tú que sí, que a Lula se le excarcele y que pueda el proceso alargarse y él siga como candidato, pero el Tribunal Electoral tiene que decidir en los próximos meses si Lula puede ser inscrito como candidato, porque la legislación en Brasil es clara en el sentido de que una persona que haya sido condenada en apelación, como es el caso de Lula, o en segundo grado. En segundo grado, él no ha sido condenado en apelación. Bueno, sí, lo que pasa es que hubo un primer grado, que fue el de Sergio Moro. Después hubo otro nivel, que fue el del tribunal a nivel pero él federal. Puede apelar todavía. Sí, todavía no se han agotado los procesos. Lo que te digo es que ya al nivel en el que va el proceso, la legislación le impediría electoral que él fuera como candidato. Ahora, una de las grandes preocupaciones en términos políticos en Brasil es quién va como candidato, como el segundo candidato, el candidato de la oposición. Es un político que se llama Jair Bolsonaro, que le llaman el Donald Trump de Brasil, que ha apoyado abiertamente las dictaduras en Brasil,
que tiene un discurso de exclusión, un discurso de defensa a que se eliminen y se maten a los delincuentes en la calle. Ese es el candidato que tiene el 20%, es el candidato de ultraderecha que está aspirando a crecer en este vacío político que hay en estos momentos en Brasil. Así que hay que estar muy pendiente de la situación política que se va a seguir presentando en este país. Sí, ahora, ese es el problema de la corrupción. Porque la discusión no puede ser ahora quién es más corrupto que quién. Usted está condenado por corrupción. Y no puede ser que el otro es peor que yo, porque el otro puede ser un asesino o lo que sea. Bueno, pero usted delinquió desde el poder. Y la justicia puede ser selectiva tampoco. No, por supuesto, por supuesto. Lo cierto es que Odebrecht ha causado un terremoto político en el continente entero, menos aquí. Aquí no pasa nada, ni va a pasar. Ya tú ves cómo la Cámara de Cuentas o el organismo que sea de Perú auditó una cantidad de obras de la Odebrecht, no todas, y hasta ahora ha encontrado sobrevaluaciones por más de 3.000 millones de dólares. Y eso está establecido, y eso va para la justicia. Y aquí, la Odebrecht lo que tiene es un acuerdo de que el Estado no la va a someter a la justicia. Ella sí somete al Estado fuera del país para buscar 708 millones de dólares más. Y la Cámara de Cuentas primero dijo que no tenía recursos con qué auditar las obras y después lo que se dedicó fue a su propio aumento de salario ilegal, absolutamente ilegal, y abonos por 500 y pico de millones de pesos. Y además, por eso, cuando se iba a elegir esta nueva Cámara de Cuentas, que ustedes saben que el mecanismo es que la Cámara de Diputados entrevista aspirantes y hace una recomendación y envía ternas al Senado y el Senado elige. Después de que la Cámara de Diputados entrevistó a más de 200 aspirantes que llevaron sus currículums y además fueron entrevistados uno por uno y dieron sus explicaciones, envió las ternas al Senado y en el Senado llegó un papelito que tenía los nombres de los 5 que debían ser, y claro, 4 cuadros del Partido de la Liberación Dominicana y un supuesto independiente que no ha desafinado ni una nota con las otras 4 voces. Es decir, cuando se hace una cosa así, es porque se tiene mucha preocupación con lo que pueda hacer una Cámara de Cuentas que haga su trabajo. Es decir, eso es un seguro obviamente fuera de los preceptos de la ley. Esa es la realidad. Por eso se hizo una reforma constitucional en el 2010 para tomar un control absoluto de todos los órganos de justicia y de control de la administración. Eso es todo lo que hay aquí. En los demás países está pasando otra cosa, excepto en Venezuela. Venezuela y República Dominicana no tienen problemas. México, que está lento también. Están lentos en México también, sí, es verdad. Sí. Pero en la gran mayoría de los países que fueron víctimas de la corrupción de Odebrecht, bueno, en Perú hay cuatro expresidentes. El que estaba ahora, que tuvo que irse. El anterior tiene 1 año preso con todo y la esposa, que fue cómplice. Al otro, a Toledo, me refería a Ollanta Humala, primero Kuczynski, después me refería a Ollanta Humala, ahora Toledo en Estados Unidos, pendiente de un proceso de extradición, porque ya lo pidió la justicia de Perú. Y Alan García, que está allá, creo que con impedimento de salida, bajo una investigación judicial.
en Perú también tienen preso a 5 de los más grandes empresarios de ese país por la corrupción de Odebrecht. Y senadores y exministros, y eso a dos por chele. Ha habido consecuencias en Perú. En Brasil tú podrás decir que Temer no es menos corrupto que Lula, y es verdad. Bueno, dice que le tienen el agua puesta, sí, ¿verdad? Entonces, en Panamá, un presidente pedido una extradición a Estados Unidos, un expresidente, Martinelli, sus 2 hijos y su hermano también, porque ahí fue una empresa familiar, la presidencia de Panamá. Sí. En fin, en Colombia se está investigando a 2 expresidentes. Bueno, a expresidentes y al presidente. Y senadores, exsenadores, ministros, exministros, exviceministros. Hay presos. Hay exsenadores y exministros presos. Aquí todavía nosotros estamos tranquilos. Bueno. Ayer la Marcha Verde fue a la Cámara de Cuentas señalando que es ilegítima, pero eso no va a pasar nada, y desde el Congreso no se le va a hacer un juicio político, pero porque la Cámara de Cuentas tiene que establecer los sobornos, por ejemplo. Pero ¿y dónde fue que se levantaron las manos para aprobar los proyectos para Odebrecht? Entonces, aparte de que en la Cámara de Diputados hay también un caso parecido de una administración anterior que aprobó aumentos de sueldo, en la de Abel Martínez. Lucía Medina, ajá, al frente de la Cámara, no quiso aplicarlo, ¿verdad? Fue prudente, y hay un hervidero en la Cámara ahora mismo. Preocupado. Entonces, para no llamar la atención sobre ese tema, porque le pudiera afectar. Sí, entonces, por múltiples razones, a la Cámara de Cuentas, si quiere se puede hacer 4 aumentos más y no la van a mover de ahí, porque está para que Odebrecht no tenga consecuencias. Eso ni siquiera va a llegar a la agenda de discusión de la Cámara de Diputados como pasó esta semana, muy difícilmente. Por eso se prefiere abordar otros temas como el uniforme de las trabajadoras domésticas, que no salgan con él a las calles, pero los miembros de la Cámara de Cuentas pueden salir con su jugoso salario donde quiera y disfrutarlo donde quiera, porque para ellos no hay consecuencias.